comienzo para todo lo que son las películas nacionales acá en el Perú, ¿no? Y nada más, muchas gracias por venir y disfruten mucho de la película, ¿no? Que fue buenísimo. Yo creo que la Municipalidad de Lima, las autoridades, tenemos que involucrarnos más en este tema y apoyar a nuestros artistas. Y sobre todo, me siento orgulloso, satisfecho y sobre todo reitero y felicito a todos los integrantes, a los actores de esta película. Me siento alegre y feliz como andahuaylino que se haya filmado en nuestro querido Tierra Chanca. Gracias. A continuación vamos a tener, por supuesto, las palabras del director Víctor Amadeo Saravia. Muchas gracias a todos. Les saludo cordialmente en nombre de todo el equipo de producción de Triple Z Film. Me siento esta noche muy honrado por la presencia de ustedes, porque están aquí las personas más importantes en este proyecto, que son los actores. Algunos de ellos han venido desde Andahuaylas y están esta noche acá. También nos está acompañando el ingeniero Guido del Castillo, que es el patrocinador oficial con el Museo Andrés del Castillo, y también con todos sus acompañantes del museo. De la misma manera le agradezco al señor Aman Kumar, porque es una persona muy noble, nos ha demostrado en todo este tiempo, y creo que hemos perseverado con él hasta llegar a esta gran oportunidad y tenerlos a todos ustedes presentes. Yo quiero que esta noche ustedes se sientan felices y contentos porque hemos llegado al principio de lo que yo llamo una revolución en el arte que viene de las regiones. Y están aquí también muchas personas, así como un amigo de Iquitos, también a los amigos que han venido de Huancayo, de Ayacucho, con mucho esfuerzo. Ellos han venido para ver lo que nosotros tenemos proyectado y para que ellos también visionen juntamente con nosotros y así de esa manera podamos juntos trabajar en la mejoría de nuestro cine nacional. Y también bienvenidos a todos los actores nacionales que están aquí y pues esta noche sea para todos ustedes un deleite. Les agradezco en gran manera. Muchas gracias. Muy buenas noches, distinguidos presentes. Traigo el saludo afectuoso del cielo azul de mi querida tierra Andahuaylas en la inmensidad de un pétalo de rosa para ustedes y para poder abrazar el proyecto hecho realidad de personas andahuaylinos como yo y peruanos como todos nosotros. Quiero regalarles el primer tema musical, que es una recopilación de nuestro José María Arguedas, Arberja Sarui, que yo sé que quizás muchos de nosotros no sabemos hablar el quechua, pero que tiene un gran contenido, un gran significado. A ver si me acompaña con la espalda. Tajiai kui, tajiai kui, makichai kiwan, tajiai kui, sarui kui, sarui kui. Correu piscarta y cachca, correu piscarta y cachca. Hawaii ya Hawaii prima, lika prima. Hawaii ya Hawaii prima, lika prima. Hawaii ya Hawaii prima, lika prima. Vamos Ronald. Lika ya lika
Básicamente nuestro apoyo fue en el transfer de la película y en las coordinaciones, en todo lo que tenga para el auspicio, para promocionar esta película acá. Es muy interesante, los invitamos, va a estar en todos los cines durante 2 semanas y no se lo pierdan. Y de paso también invito al público a visitar el Museo Andrés del Castillo, nosotros estamos en la Plaza San Martín. Me pareció muy interesante, felicito a Víctor Saravia, que es increíble, Andahuaylas, y sobre todo rescatar mucho los mitos, leyendas y una cultura chanca que a través de la historia ha sido resaltada como una cultura fuerte, de tradición muy guerrera, y él justamente ha aprovechado esta circunstancia para impulsar el cine desde ese punto de vista. Mira, la alcaldesa de Lima, la señora Susana Villarán, tiene bastante con esa relación con los andahuaylinos, sobre todo a mí muchas veces me ha hablado de Talavera Reina en Andahuaylas. Entonces, en general la señora alcaldesa y los regidores de Lima Metropolitana estamos apostando con nuestra cultura. Bueno, la verdad me encantó toda la película, pero la parte más encantadora para mí fue la parte supuestamente del amor, donde está prácticamente derrotado y recuerda a su novia, ¿no? A su novia, y eso le da fuerza, le da valor para él poder seguir luchando. La primera película que se realiza en Andahuaylas por gente de la zona, me parece muy bien, excelente. Ha estado muy buena, es una película súper chévere y tienen que verla. Sí, se las recomiendo, está buenísima. Muy buena, impactante, y me gustaría que sigan asistiendo a la gente y apoyar al arte peruano. Una producción peruana, eso es elogiable. Tenemos que darle prioridad a los productos peruanos que venimos realizando, producciones cinematográficas. Por eso invito a todos a que asistan a ver El último guerrero chanca. Bueno, una película espectacular, una película interesante, se le invoca a la gente para que venga a ver los próximos días la película, está buenaza. Se da de saber la cultura, el arte que tiene todos los peruanos, la gente desde provincias sale adelante para todos poder día a día progresar, y como alguien dijo, si una persona no sueña, es mejor no vivir. Estamos difundiendo la cultura peruana y la primera película peruana que se da así con esta combinación de artes marciales y efectos especiales y todo eso. Bueno, gracias ante todo por venir acá a Panamericana Televisión. Sabemos que lo que hemos hecho ha sido el esfuerzo constante de un grupo, Triple Z Film, y también a esto sumamos el esfuerzo, como ya lo había dicho la señorita Jacqueline, del Museo Andrés del Castillo, quien nos ha apoyado desde el primer día que estuvimos aquí en Lima, ¿no? Y les agradecemos infinitamente. Sabemos que ellos son los impulsores y como patrocinadores de la película, públicamente les doy las gracias, y desde ya todo lo que hagamos y a donde salgamos, yo creo que vamos a llevar el nombre del museo y también de aquellos que nos están apoyando de manera incondicional, nuestros auspiciadores, ¿no? Y bueno, pues que sigan adelante todos los otros proyectos también de todos los cineastas amigos regionales que han venido de diferentes partes del país en esta noche maravillosa. Gracias.